Estamos aquí en su espacio Voz para el Cambio, aprovechando la presencia de José Ismael Román para comentar sobre los temas de política internacional. Y hay un tema tan cercano a nosotros, el de Puerto Rico, que aquí con cierta regularidad lo abordamos, pero hace rato como que no hablamos de Puerto Rico. ¿Cuál es la situación que tiene la isla? La situación política y sobre todo la situación económica. Y el tema Puerto Rico a nosotros nos llega y muy de cerca, porque miles de dominicanos viven en Puerto Rico, viven en la isla Nena, o en la isla del Encanto, mejor dicho. Y entonces Puerto Rico atraviesa una situación muy dura, muy crítica, sobre todo en los últimos 8 o 10 meses, después del huracán Irma y del huracán María, que fue como en septiembre del año pasado. Entonces, ¿qué ha pasado de ahí para acá? Le pedimos al hermano y camarada Fernando Quiles que nos hiciera una radiografía de por dónde anda la situación de Puerto Rico, y nos dice lo siguiente el hermano Fernando Quiles. Saludos a Alfonso y a José Ismael. Ya han pasado 10 meses desde el paso del huracán María y todavía hay sectores en la isla que carecen del servicio del fluido eléctrico. Hay miles de casas con los toldos azules en los techos para guarecerse de las inclemencias del tiempo. Es decir, que se les fue el zinc y todavía siguen sin aquel techo. Tienen una simple lona ahí. Es lo que traduzco de la expresión de los toldos azules. A pesar de que aún siguen trabajando empresas privadas a un costo millonario para reparar y levantar el sistema eléctrico. Esta semana pasada renunció el director ejecutivo y casi toda la junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica por el escándalo sobre el sueldo anual de $750,000 más los beneficios. La agencia federal FEMA reconoce en un informe que su respuesta a la emergencia no fue la correcta, con la excusa de estar, bueno, una palabra en inglés que yo, digamos, no la sé pronunciar, understaffed, o sea, que no tenían el personal suficiente y adiestrado para atender las reclamaciones de ayuda temporera y o permanente después del paso del huracán Irma el 4 de septiembre y el huracán María el 20 del mismo mes del año pasado. Hoy sale a relucir que ellos han rechazado 34,000 solicitudes de asistencia de las 43,000 que apelaron la decisión negativa de ayuda. Ahí tenemos en pantalla a Fernando Quiles, déjelo ahí por favor. El gobierno de Puerto Rico solicitó fondos para la reconstrucción y todavía no ha recibido nada de los casi 5,000 millones de dólares que le aprobaron en un préstamo. Todo esto debido a la desconfianza que tienen los americanos en el uso y el manejo de los fondos públicos por los visos de corrupción gubernamental que se han detectado en la otorgación de contratos a empresas privadas sin la experiencia previa en trabajar en la reconstrucción de reponer los techos de madera y zinc que volaron con el huracán. Se estima que la isla necesita 25,000 millones de dólares para volver a poner las cosas como estaban antes de los huracanes. Y por ahí María se va, sigue Fernando Quiles. Lo último que dice, es un poquito largo el texto, lo vamos a seguir compartiendo después de una intervención de José Ismael. Lo último que dice es que el gobernador se fue por unos días a Rusia para ver el último juego del Mundial de Fútbol de Croacia frente a Francia. Se fue con su familia y con su escolta a un costo de $26,000. Cosas veré de Sancho, dijo el Quijote, nos dice Fernando Quiles aquí en este informe que nos preparó. La situación de Borinquen es gris, es trágica, es difícil, es muy difícil. Y entonces a eso hay que agregar que en lo que va de año, o en el 2017-18, se han ido de Puerto Rico después del huracán 170,000 ciudadanos borinqueños, a diferencia con el 2015-16,
que se fueron cerca de 72.000 puertorriqueños para territorio continental. Van despoblando la isla. ¿Y quiénes se van? Los jóvenes. Es decir, para quitarse de encima el imperio, la resistencia borinqueña frente al estatus colonial. Y que continúe la lucha por la independencia de la isla hermana. Bueno. Don José Ismael, es el cuadro que así rápidamente nos pinta Fernando. Dejé sin leer 4 o 5 párrafos para que interactuemos. Un saludo, ¿verdad?, a todos y a todas los hermanos boricuas y hermanas. La verdad que es un cuadro tétrico ver las noticias que aparecen, porque todo eso está mediatizado. Las cosas de Puerto Rico no aparecen. Apareció hoy que un sector de la población que ganó una sentencia, que son los grupos, que es un derecho que tienen ellos, el caso de el derecho a ponerse un apellido o un nombre o cambiarse el nombre, si usted es hombre para mujer o para mujer para hombre. Esa es una sentencia que hubo. Eso aparece en todos los diarios, pero los problemas fundamentales de Puerto Rico no aparecen ahí. Entonces el imperio, Donald Trump, a raíz del paso de María y de toda esta catástrofe natural, demostró que lo que siente desprecio por Puerto Rico y por los puertorriqueños, como nos ha tratado a todos nosotros los latinos, porque los puertorriqueños son personas de tercera categoría en los Estados Unidos. Es más, no tienen derecho ni siquiera a votar en su territorio para el presidente que supuestamente, no que así es, encabeza la dirección del gobierno de Puerto Rico, no el gobierno local, sino el presidente, que es el de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, yo sostenía que Puerto Rico no tenía posibilidades ahora, con esas autoridades que están defendiendo la estadidad de Puerto Rico como un estado más en las estrellas de las barras de Estados Unidos, que ellos no tenían posibilidad ahora de ingresar por el trato, y más que eso, son pobres, no le interesan a los Estados Unidos. Entonces, esta situación que los boricuas salieron a festejar a las calles, que fueron a las iglesias a celebrar que la energía eléctrica, porque eso es lo que están vendiendo, que ya el problema eléctrico se solucionó, y no es verdad. Mire aquí les diciendo que va en proceso esa situación a resolverse, pero que todavía está tratándose de incorporar el servicio energético y de resolver los problemas de la mayoría de la población. Entonces, no debemos esperar otra cosa que no sea la resistencia, la lucha de los puertorriqueños contra el imperio, contra los sectores conservadores que se han sintonizado con la política neoliberal de privatizarlo todo. Esto de el problema energético son los Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos son los que más se beneficiaron ahora en medio de la crisis, porque los contratos, la ayuda que vino de allá, de la metrópoli, fue dirigida a eso, a las empresas, para que ellas resolvieran, no resolverle los problemas directamente a la población. Entonces, el sector neoliberal siempre trató de captar el problema energético para privatizarlo en Puerto Rico. Pero las masas puertorriqueñas se opusieron a eso, grandes movilizaciones se dieron y se logró detener eso momentáneamente. Entonces han aprovechado ahora la situación de crisis para pasar el sector eléctrico al sector privado. Eso no resuelve ningún problema, Lo que resuelve es que los boricuas sigan empoderando en la necesidad de construir una patria de puertorriqueños con su identidad, con las cosas que le caracterizan, y de seguro que ya hubiesen resuelto eso, porque a Cuba le pasó el ciclón también por encima, y los cubanos ya tienen resuelto la mayoría de todos esos problemas. ¿Y por qué Puerto Rico, que sigue sometida por Estados Unidos, no ha logrado salir de la crisis? Es decir, el problema del turismo, que es una fuente fundamental en Puerto Rico, no ha levantado la cabeza como debe ser, por el desastre que dejó el ciclón y la falta de inversión del Estado norteamericano y la falta también de disposición de los sectores internos de esa isla. Entonces,
hay que reiterarle a los boricuas la necesidad de que si no se produce un cambio ahí, lo van a mantener como ciudadanos de tercera categoría, pobres como están. Lamentamos, ¿verdad?, que la cantidad de dominicanos que están allí también, que ya no es un destino Puerto Rico para los dominicanos y dominicanas que nos íbamos, pero la solidaridad desde aquí, porque Puerto Rico salga de esa crisis, pero es con la lucha, no con la mendicidad que dé el imperio. Fernando Quiles, en el texto que nos envía, sigue diciendo lo siguiente: mientras tanto, el éxodo masivo de boricuas continúa hacia los Estados Unidos. Las cifras netas 2017-2018 hablan de 170,000 personas desde el huracán a esta fecha versus 89,000 personas emigradas en el 2016-2017. Por primera vez mueren más personas que las que nacen, que sumado a la emigración deja a la isla con una tasa de crecimiento negativa, con una sociedad de viejos que representa el 25% de la población, los mayores de 60 años. El Departamento de Educación Pública ordena el cierre de 283 escuelas en todo el país debido a la baja en la matrícula de educandos. Mientras la secretaría que dirige la agencia se gana $250,000 anuales. La secretaria que dirige la agencia del Ministerio de Educación se gana $250,000 anuales. El gobierno tuvo que revisar la cifra oficial de 64 muertes por consecuencia del huracán a 1,427, luego que una prestigiosa universidad de los Estados Unidos hiciera un estudio independiente de investigación, publicando la cifra en 4,465, y se continúa esperando por otro estudio comisionado por el gobierno de Puerto Rico a la Universidad George Washington para el mismo asunto. A la Universidad de Puerto Rico le recortaron 135 millones del presupuesto anual, le aumentaron al doble el costo de matrícula y por otro servicio a los estudiantes universitarios a todos los niveles. Se habla de cerrar recintos y o consolidar los 11 recintos en solamente 3 recintos. Siguen desmantelando la misma poco a poco. Mientras tanto, traen a un nuevo presidente ganando $240,000 anuales. Una reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos le da un golpe fuerte a la finanza de los sindicatos al fallar a favor de un demandante que rehúsa el descuento automático de las cuotas de su gremio, por lo que el gobierno local se prepara para hacer lo mismo con los empleados públicos y dejando que sea voluntario el pago de cuotas. Recientemente se estuvo debatiendo la derogación de la Ley 80 por indemnización por despido injustificado de parte de los patronos, para así mantener el beneficio de recibir el bono de Navidad y los días por licencia de vacaciones y enfermedad. Una exigencia caprichosa de la Junta de Control Fiscal con la excusa de hacer la isla más competitiva para la inversión extranjera. Es decir, que la vida en Puerto Rico se hace cada vez más difícil, José Ismael. Y entonces los que pueden luchar, que son los jóvenes, se han tenido que ir de la isla o se están yendo de la isla, porque el joven tiene que hacer familia, el joven tiene que trabajar. Y si en Puerto Rico no hay trabajo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue un empleo? ¿Cómo consigue ocupación laboral para hacer familia? Porque la novia quiere casarse y tener su propia familia, sus propios hijos. Son políticas dirigidas. Claro, todo eso es dirigido. Cuenten los hermanos boricuas con la solidaridad de nuestro pueblo. Y la lucha es el único camino. Nos dirán desde allá, quedan pocos efectivos para la lucha. La política dirigida es ahogarnos. Eso uno lo entiende. Pero hay que seguir resistiendo. Palestina resiste en condiciones peores todavía que la de los hermanos borinqueños. Y esto de Palestina, a propósito de la cumbre Putin-Donald Trump, vamos a verlo después de la pausa. Vamos a la pausa.